Seguimos con nuestra serie. Seguimos eh, con nuestra serie eh, de las ciencias forenses. Y vamos a, primero que todo, a dar esa definición de lo que son las ciencias forenses. Entonces, son aquellas ramas conceptuales que se ocupan o que estudian diferentes fenómenos en relación con el derecho o sucesos importantes que marcaron o que ha marcado o que marcarán la historia del ser humano en relación a lo que es el derecho, a lo que es el derecho. Ahora, dentro de las ciencias forenses está la zootecnia y la veterinaria, y hay una rama especial de que se ocupa del análisis de los animales, ¿verdad? Y vamos a tener un caso especial de ello, de entomología, ¿verdad? Que es el estudio de los insectos y de esos componentes químicos que tiene los fluidos de los insectos. Pero también hay diversos estudios forenses relacionados con los animales. Es una rama, es una ciencia que apenas está desarrollándose, pero que tiene su defensa hipotética, que tiene sus planteamientos hipotéticos, y es bueno darlos desde acá, ¿verdad? Es bueno dar todos esos planteamientos hipotéticos. Ahora, recuerden ustedes que las hipótesis jurídicas que estamos planteando no son teorías. Que es muy importante lo que es la investigación jurídica. Si no son teorías. Para hacer teoría se necesita de un tiempo pertinente, de una referenciación, de una citación. Y eso pues equivale a unos tiempos. ¿Qué es la teoría? ¿Qué es la doctorización de estos procesos que estamos acá mencionando? Son hipótesis académicas o planteamientos que pueden desarrollarse en teorías, pero son planteamientos desde el punto de vista académico. Ahora, las ciencias forenses en su gran mayoría el ser humano las ha enfocado en lo que es la escena de lo que se conoce en el derecho como un delito o un crimen, ¿verdad? Lo han enfocado desde ahí. Ahora, eso, delito o crimen relacionado con la muerte, con la muerte. Pero no es solo desde ahí, reitero nuevamente,
sino que converge a asuntos jurídicos, jurisprudenciales, que revisten un análisis especial, que revisten una indagación o una hermenéutica jurídica especial, una interpretación silogística especial. Y son diversos sucesos. Usted puede tener un análisis forense de una estructura arquitectónica. Usted puede tener un análisis forense de un aspecto religioso desde la teología. Usted puede tener un análisis forense desde la sexualidad, desde la psicología, psicología forense, patología, lo que es el estudio a través del microscopio. Todo eso reviste componentes de las ciencias forenses, lo que es la antropología forense. El esqueleto de los cuerpos. Y de los cuerpos porque los animales también tienen esqueleto, ¿verdad? El estudio del esqueleto y de los tiempos de ese esqueleto y de la interacción de esos huesos durante los años que han pasado a lo largo de la historia. Porque no es lo mismo una composición ósea de un tiempo de hoy a una composición ósea de hace 10 años, de hace 20 años, hace miles de años, como el caso de la momificación, que lo vamos a estudiar acá, ¿cierto? Que es la conservación de los restos óseos y que los restos óseos envían un mensaje desde las ciencias forenses y desde el estudio de la criminología envían un mensaje. Envían un mensaje. Envían y revisten un análisis. ¿Qué es lo que es la antropología forense? Pero también está la odontología forense. Las placas dentales. El estudio odontológico. Los dientes envían un mensaje y son un factor de identificación de cada persona. Y dentro de las ciencias forenses hay una rama que es la odontología forense que hace ese análisis especial. Y acababa de mencionar también la toxicología, que analiza desde la química esos componentes, esos líquidos, esas sustancias, esos fluidos que tenía ese cuerpo o que tiene ese cuerpo. Esas sustancias, esos químicos que interesan
al derecho que interesan en el momento de. Eso reviste una vital importancia. Dentro de esas ramas también está lo que es la cromatografía. Aquí tiene que ver lo que es el color, los cambios, la radiación, todo esto. Vamos a ampliarlo. Estamos mencionándolo. La entomología es muy importante porque en algunos casos y en algunas escenas del crimen o de la muerte o de diferentes acontecimientos, pues los animales han tenido que ver, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, la Biblia habla, en el libro de Éxodo habla de unas plagas, de unos animales, de unos insectos, y que picaban. Y esos insectos picaban y en unas cantidades elevadas producían la muerte. Tal es el caso, por ejemplo, que tiene Colombia ahorita con las abejas africanizadas. La abeja africanizada, que es una especie con un veneno altamente potente y que desafortunadamente por el traslado de esa especie de un lugar a otro, lo que ha causado es una proliferación. De eso pues también es muy importante hablar. De la criminalística. ¿Sí? Que son los que tienen la función de recoger esas evidencias, de analizar esas evidencias, de verificar la elegibilidad de esas evidencias. Porque no es solo estudiar las ciencias forenses por estudiarlas, ni recoger evidencias por recoger, ni escuchar por escuchar. Hay que mirar la elegibilidad, la certeza de la evidencia. En esto es muy importante entender de que las ciencias forenses son vitales para la proporcionalidad de una pena en el caso de la posmodernidad, que fue lo que tanto planteó Beccaria o Beccaria. Beccaria hablaba de una proporcionalidad, de una humanización, de una comprensión, de un análisis, de una hermenéutica en el momento de lo que es el crimen. No es juzgar por juzgar. No es acusar por acusar. No, 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 no. Eso se ve en los juicios y en los shows mediáticos de hoy. No, no, no. Es entender el recorrido. Es entender la historia. Es comprender el momento. Es contextualizarlo. Y por eso es muy importante el análisis del dolo, de la preterintención,
de la culpabilidad, pero sobre todo del resarcimiento, de dar una solución, de brindar una salida. En el caso colombiano, el derecho penal es la última ratio, ahora se ha vuelto la primera. Se ha vuelto la primera y es un país que está denunciado allí, denunciado allá, entre sí. Vive con ese peligrosismo, con ese temor, donde los entes judiciales se han fundamentado es en el temor, en el miedo, y se ha olvidado esos principios de proporcionalidad, de resarcimiento, de comprensión. Y es por eso que es vital el análisis de la ciencia forense. Ahora, no es lo mismo las ciencias forenses colombianas a las que revisten un estudio internacional. Aquí vamos a ver unas ciencias forenses, lo que es la historia, y estamos empezando a hablar con mucha tranquilidad. Y vamos a hablar de esas similitudes y diferencias entre lo que es las ciencias forenses del common law, que es el derecho norteamericano, ¿sí? Porque allá está la pena de muerte, aquí en Colombia no está la pena de muerte. Que es uno de las grandes diferencias. La proporcionalidad en Norteamérica es mucho más elevada. Es mucho más elevada que en el caso de Colombia, donde la proporcionalidad es mucho más. Pero a nivel de peligrosismo en Colombia está mucho más elevada. Porque las posibilidades de quien infringe una pena de recuperarse, de restaurarse, son muy pocas, son mínimas. Los programas de resocialización, de resarcimiento, de protección, de recuperación, son mínimos. La presunción de inocencia sí que es difícil. Un principio que se ha perdido, donde ya los medios de comunicación, donde los periodistas han usurpado la figura del juez. Donde el juez se ve sumeditado, se ve subordinado por los medios de comunicación que se adelantan. Y el juez no puede fallar a lo que yo quiera, a mis caprichos, o al capricho que la prensa quiera. Los estrados judiciales no pueden estar en pro a lo que yo quiera o a lo que a mí me guste o a lo que un solo testigo piense. La practicidad del testimonio es importante, pero es solo un componente de lo que es el juicio y lo que son los estrados judiciales. Es solamente un componente.
para la disertación, para lo que es las etapas procesales y el proceso de vislumbrar si realmente hubo dolo, si realmente hubo culpabilidad, que son conceptos muy diferentes. Que hoy las noticias y los grandes medios de comunicación, todo lo han sumergido en un afán mediático. Pero aquí en esta pequeña clase, donde solamente habemos 5 personas, podemos analizar con tranquilidad estos conceptos, sin ánimo de generar ese mediatismo virtual. Si fue un caso fortuito, si fue sevicia. Qué importante esto es, y es una invitación a los estudiantes de Derecho a no quedarse solamente con lo que se recibe en la clase, sino a iniciar esa ágora, esa conversación jurisprudencial. Por eso las altas cortes no deben de enojarse cuando en el ágora hay discusiones en relación a la construcción de los silogismos jurídicos o el planteamiento de las normas. Estas discusiones jurídicas y jurisprudenciales que asentan precedentes, pues son importantes discutirlas. Es necesario volver a esos tiempos de las discusiones jurídicas. Fue así como en el caso colombiano se desembocó en una constituyente, porque hubieron juristas que empezaron esa conversación, que empezaron esa ambientación y que vieron esa sed de reestructurar, de reconstruir, de restaurar, de regenerar. Porque no es con otros actores, no es borrando otros actores tampoco, no es menoscabando las altas cortes, ni tratando de convertir y de menoscabar los poderes constitucionales como se va a solucionar la grande problemática. Pero sí hay que buscar esa regeneración hermenéutica, esa argumentación de la doctrina jurídica. Es necesario, hay que ambientar, hay que buscarla, hay que conversar, hay que hablar, hay que exponer. Y más en tiempos de la inteligencia artificial, donde la viralización ha llegado. Y es una viralización que a muchos les causa temor, porque parece ser que hasta la Constitución se siente movida por esa viralización, pero no podemos. Aquí hay unos guardianes jurídicos, como lo decía la República de Platón, que van a estar ahí y que vamos a construir con miles de equivocaciones, con miles de fallas, porque perfectos, la perfección epistémica yo no la he podido encontrar. La perfección jurídica yo no la he podido encontrar. Todavía las fuentes del derecho siguen siendo las mismas. La costumbre, los pueblos, lo que hace la gente, de lo que vive la gente, de las economías populares, de las masas. Las ciencias forenses son vitales en
entender la razón. La desaparición forzada. ¿Dónde está ese cuerpo? ¿Cómo se perdió esa persona? ¿Cuáles fueron los móviles de la pérdida, los últimos momentos? ¿Qué esperan la familia de esa persona que pueda aparecer nuevamente?